The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes y bienvenidos a otro webinar de la PMO Academy Learning Week. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a Javier Garzas y vamos a hablar del verdadero reto en la gestión del cambio ágil. Vamos a hablar sobre su experiencia y basado en todos los consejos que él ha tenido que ir dándose a sí mismo e ir superando poco a poco. Os voy a presentar primero a Javier. Javier es Agile Coach, experto en gestión Agile y equipos Agiles, cuyo primer proyecto Agile fue en 2001. Ya ha llovido un poco desde entonces. Javier colabora activamente con empresas y con la comunidad 233 grados de TI. Además, es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado 4 libros sobre agilidad y más de 100 artículos sobre tecnologías de la información. También Javier es el autor del primer MOOC, MOOC, Massive Open Online Course en castellano sobre agilidad en la plataforma Miriada X del Banco Santander y Telefónica Móviles, por el que han pasado ya más de 25.000 participantes hasta la fecha. Y Javier, vamos a tener después tiempo para preguntas, pero te paso el relevo y el webinar es tuyo. No podemos escucharte, Javier. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Adelante con ello. Vale, pues vamos a ello. Voy a darle a... Pues a ver si se ve en blanco, entonces voy a intentar con el PowerPoint. Bueno, como sabéis, estos son los inconvenientes de hacer las cosas en directo, pero bueno, mira, ya podemos verlo perfecto. Sí, vale, bueno, perdona, es que estaba configurando un poco. Gracias por la invitación a todos y bueno, nada, pues un placer estar con vosotros. Espero que estéis todos bien con todo lo que está pasando. Y nada, pues quería en el ratito que tenemos, que es un poquito menos de una hora y tal, quería compartir con vosotros pues algunos de los consejos bueno, después de llevar muchísimo tiempo en agilidad, porque yo llevo, bueno, aquí se había puesto, esta fue la primera conferencia a la que yo asistí sobre temas ágiles, que ahora están tan de moda, y me gusta ponerla también un poco por el tema vintage que tiene. Y por poneros en perspectiva, porque bueno, además fue la primera, esta que tenéis aquí son las actas que las tengo por aquí por la mesa, de la primera conferencia sobre agilidad que se hizo, que fue en el 2001 y que por casualidad yo pasé por allí porque yo estaba haciendo la tesis doctoral en otra cosa, que era sobre patrones orientados a objetos y tal, y bueno, es una conferencia que se llamaba la OPSLA, o sea que hace ya bastante tiempo de esto, y esto es la primera vez que hice yo un proyecto ágil, que fue en el 2001, hace un porrón, entonces hace un montón de tiempo que lleva esto dando vueltas. Creo que ha sido los últimos 10 años, 15, cuando se ha empezado a masificar. De hecho, todavía le queda bastante de masificación. Todavía hay mucha gente metida en esto. Y cada vez está entrando más gente, porque claro, en aquellos tiempos, como tenéis ahí, supongo los que seáis muy frikis de lo que es la agilidad y llevéis un montón de tiempo aquí, pues a algunos os sonará este framework que está ahí en la diapositiva, que se llama Steam Programming, que es de hace bastante tiempo, y que era en aquellos tiempos en los cuales la agilidad era casi para entornos muy cercanos a lo que éramos los programadores, ¿vale? Y incluso era una cosa muy rara, tenía con sus connotaciones un poco friki. Entonces esto lleva mucho, mucho tiempo y bueno, tampoco me voy a extender porque incluso previo al 2001, que es cuando se firma o se pone la palabra ágil a este modelo de gestión, hay un montón de ideas previas que ya hablaban sobre el tema de la agilidad. Pero bueno, desde entonces, pues lo que quería comentaros es un poco la experiencia que yo puedo transmitir en un montón de cosas, pero sobre todo en esta charla lo que yo quería centrarme es en lo que yo creo que realmente es un cambio importante, y es la gestión de ese cambio, ¿vale? Creo que es uno de los retos más importantes que tenemos. En los últimos años yo trabajo en una empresa que se llama 233 grados de TI, una empresa chiquitita, y ayudamos a organizaciones a pues, hacer esa transformación. Bueno, ahí os he puesto unas cuantas de las que he trabajado, pero solo unas cuantas, porque he trabajado para un montón. Y lo que os voy a contar a partir de ahora, eso que he querido sintetizar en 10 consejos, porque podrían ser un montón más, pero he querido quedarme con los que me parece que son los más importantes, y todo lo que os cuento, como siempre digo, lo he probado yo, y lo que os voy a contar es un súper resumen, porque os pueda para estudiar y para profundizar sobre los que lleváis poco tiempo en esto, un montón.
Y van a ser consejos o experiencias muy centradas en lo que yo creo que es el verdadero reto. Y el verdadero reto es la gestión del cambio, porque yo creo que ya casi todos somos bastante conocedores de lo que es la gestión ágil, ¿vale? De hecho, si os vais a mirar por ahí, yo qué sé, ahora todo el mundo habla de esto. Fijaos, esta revista que os he puesto aquí, o sea, fijaos hasta dónde ha llegado esto. Esto es de hace unos pocos años, pero o sea, hace 7, 8, 9, 10, 15, 19 años cuando empezamos en agilidad, era impensable que pudiésemos ver que llegase a donde ha llegado el mundo ágil, ¿vale? Pero el reto de verdad que tenemos ahora ya no es tanto que lo conozcamos, que yo creo que todo el mundo, pues si yo ni os lo voy a contar, de hecho que ya casi ni lo cuento, no os voy a contar lo que es Scrum y lo que es agilidad, entiendo que más o menos todo el mundo lo sabe, pero el verdadero reto es que hoy en día tenemos un montón de gente que lo conoce, ¿vale? Pero tenemos un montón de postureo ágil, ¿vale? Porque el verdadero reto, y se ha trabajado bastante menos, aparte de conocer lo que es la gestión ágil, todas las partes que siempre hablamos, ¿no? Del cambio bienvenido, el soporte en equipos, orientación a equipos, people y similar, yo creo que uno de los retos más fuertes y menos estructurado hoy en día es lo que refiere a la gestión del cambio. O sea, cómo coger una cultura ágil, una cultura más predictiva, una cultura cascada, una cultura que está muy centrada en la prescripción, framework, GANs, gestión de proyectos, PM asterisco y todo el lado oscuro y similar, y llevarlo a lo que es una gestión ágil. Vale, y eso es un camino que no está tan claro, ¿eh? Y entonces, pues en el tiempo que tengo y para un tema que es absolutamente muy profundo, pues voy a intentar compartir con vosotros las experiencias de lo que a mí me parece que es lo más importante que habría que tener en cuenta en lo que refiere a gestión del cambio, ¿vale? Y entonces se lo he dividido en 10 consejos, ¿vale? Y vamos a empezar con el primero. Y el primero, os lo he puesto aquí, y el primer consejo que yo os daría, y os vuelvo a repetir, yo todo lo que os cuento es porque lo he sufrido yo. Y de todos los sitios que os he puesto que yo he trabajado, no todo el mundo ha conseguido dar un salto ágil. Entonces, lo que os estoy contando es tanto lo que yo he visto que sería necesario o lo que cuando no está, probablemente tengamos un problema para hacer ese cambio y nos quedemos en un simple postureo de agilidad. Y entonces el primero que quería empezar, que me parece que es uno de los más profundos, de los que fallan muchas veces e incluso me parece que es de lo que más te puede lanzar hacia una gestión del cambio, ya no solo en ágil, sino en cualquier cosa, es el tema de tener un sentimiento. O sea, es raro, muy raro, que haya un cambio profundo real, no solo en agilidad, sino en cualquier cosa, y por supuesto se puede aplicar a agilidad, si no realmente hay un sentimiento de cambio. Y incluso yo le añadiría un sentimiento de urgencia, o sea, que haya una urgencia de verdad para cambiar, porque si no, no se produce el cambio, ¿vale? Hay mucha gente que incluso argumenta que si ese sentimiento no está rozando o por ahí dando vueltas un poco el miedo a que si no cambio pasa esto, el miedo a perder el mercado, el miedo a perder los clientes, el miedo a que nadie quiera trabajar en mi empresa, el miedo o el temor, ¿vale? Que esto tiene mucha profundidad, porque si te pasas de miedo llegas a un inmovilismo, pero bueno, si no hay un sentimiento real de urgencia al cambio, probablemente no llegue a ocurrir el cambio nunca. Y os ponía ahí abajo también lo de que, y dejando aparte los razonamientos, y porque la realidad, que esto ya os digo, quedaría solo para una charla, es que los números y los razonamientos y los PowerPoint que digan que la agilidad es mejor que los métodos clásicos de gestión de proyectos para los contextos en los que nos movemos cada vez más, es profundo y es importante, pero realmente lo que provoca el cambio es que tengas un sentimiento y que ese sentimiento sea de urgencia. Entonces, de todos los sitios que yo he visto que ha habido éxito, ¿vale? Ahora yo trabajo mucho, por ejemplo, con gente que hace software para centros de control de satélite, GMV, o con la gente de Vodafone, o con FreePic y similar. Todos estos últimos sitios en los que yo he estado trabajando y otros tantos que tampoco hace falta decir el nombre, que no lo han conseguido tanto o que han hecho muy poco cambio ágil, una de las cosas fundamentales aquí es que hayan provocado realmente un sentimiento que se haya trasladado al resto o a un grupo grande que haya podido mover la cultura sobre que había que hacer un cambio. Vale, eso como el primero, que ya os digo que os daría, esto es como una pequeña síntesis, porque ya os digo que cada una de estas cosas tiene una profundidad bastante alta. Y el segundo que os quería dejar, que también me parece tan muy profundo como esta primera parte que hemos hablado, es que intentéis pensar que el cambio, que es algo que a mucha gente le cuesta trabajo, ¿vale? Sobre todo porque tenemos una mentalidad de gestión de proyectos clásica, tradicional, industrial, predictiva, de construcción de puentes, casas y coches, y lo vemos todo a medio largo plazo y que tiene que salir todo de una. Y ese mismo pensamiento nos lo acabamos llevando a todo, incluyendo la gestión del cambio, aunque queramos hacer una gestión del cambio ágil, lo cual es curioso, ¿vale?
Pero el cambio normalmente ocurre en pequeños pasos. O sea, yo no puedo tener una prescripción de los superpasos proyectados a años temporales de cómo va a suceder el cambio. Entonces, tenéis que enfocar el cambio como pequeños pasos en los que voy descubriendo cómo seguir cambiando. De hecho, no hay dos sitios que cambien igual y no hay dos sitios que implementen la misma agilidad, ni la misma cultura ágil, ni la misma gestión, ni similar. Entonces, planteaos el cambio como pequeños casos. No hagáis como a estos sitios que hay por ahí de vez en cuando que uno se encuentra, después de recorrer muchos sitios por el mundo, en los cuales intentan aplicar agilidad poniendo un diagrama de Gantt, o sea, con planificaciones, o sea, con proyecciones. ¿Vale? El cambio ocurre a muy pequeños pasos. Tenéis que planearlo como pequeños pasos. Y a nivel operativo, fijaos esa foto que tenéis ahí, todas las fotos que yo os ponga son o dibujos que he dibujado yo o fotos de sitios donde yo está. Eso que tenéis aquí, que no pretendo, por supuesto, que veáis los POSIT, pero sí que veáis que ese tablero que está ahí, que algunos que hagáis cosas en agilidad, pues os puede recordar a un tablero de gestión visual, un tablero, hay gente que llama tablero Kanban, Scrum, sin que sea exactamente lo mismo, pero eso que tenéis ahí es un tablero de gestión del cambio. O sea, lo que hay ahí, esos POSIT, son POSIT de pequeños cambios, no de creación de cosas con entornos ágiles, sino la aplicación de agilidad a llevar o a implantar lo que es la agilidad. ¿Vale? Trabajando con sprints, ¿eh? Nosotros hemos estado trabajando y haciéndolo así desde hace muchos años y ha sido la mejor manera, sobre todo al principio, a la hora de arrancar, plantearlo como cositas pequeñas e ir evolucionando. Y a ese respecto también me gustaría daros el consejo, sobre todo los que estéis empezando o vayáis a empezar o queráis tirar hacia adelante con todo esto, de que esto es así, pequeños cambios, pequeños sprints del cambio, pequeñas mejoras poco a poco, ¿vale? El mismo concepto de la gestión ágil aplicada a lo que es el propio cambio. Recordad que además, sobre todo los que conozcáis algo de agilidad o de gestión ágil, la agilidad la aplicábamos, sobre todo venía muy bien cuando el problema a resolver tenía mucha incertidumbre, ¿vale? Y el camino en el futuro no era prescriptivo, tenía que ser adaptativo y era mejor hacer una inspección y una adaptación para ir ajustando las cosas. Entonces, ¿qué mejor aplicación a un problema como es el cambio? Es que el cambio es así. Es que el cambio no es el futuro, es mejor que lo haga poco a poco y que vaya avanzando. Entonces, plantearlo igual. No lo planteéis como un proyecto, el cambio, plantearlo como evolución constante. El cambio nunca se acaba. De hecho, una medida importantísima de saber si va bien el cambio en cualquier cosa, pero en la agilidad especialmente, es que nunca se plantea el cambio como una cosa que tiene un fin. El cambio es constante para siempre. Entonces, plantearlo como una ruta para mucho tiempo en la cual es un aprendizaje constante en pequeños pasos. ¿Vale? Y a raíz de eso, sería interesante, ¿vale? Que si el cambio es así y que si se aprende experimentando, pues que lo tengáis y seáis conscientes de eso. Porque si no sabemos el futuro, y esto es súper ágil, y esto es súper ágil aplicado al cambio, la única manera de aprender, o la mejor manera, o la manera más eficiente, es equivocándonos. ¿Vale? Y el cambio en agilidad y en cualquier otro entorno, yo creo que también, pero en el caso que estamos ahora mismo, que es así, es cambiar experimentando, probar, inspección, adaptación, error. O sea, no tengáis miedo al error. De hecho, es una cosa cultural que deberíamos intentar trabajar, de que vamos a aprender las cosas mejor cuando nos equivocamos en entornos controlados y que esa inspección de lo que estoy haciendo me va a valer para detectar cosas que no están del todo bien para hacer una adaptación. Y el cambio en agilidad funciona así. Funciona con inspección, adaptación. Y para eso, esto es una cosa súper profunda, ¿vale? Y esta palabra experimentando o la palabra experimento, yo siempre en todos los sitios que trabajo, he trabajado y empezamos a hacer cosas de gestión del cambio en agilidad o similar, es una palabra súper profunda, ¿eh? La palabra experimento es súper poderosa, porque además la palabra experimento tiene una connotación muy fuerte, porque fijaos que un experimento es algo nuevo que voy a hacer que puedo y asumo ya de raíz que puede no funcionar, porque es un experimento. Entonces, cuando os vais a hacer gestiones de cambio con equipos, utilizar mucho la palabra experimentar, porque le quita mucho el miedo a la gente. Le quita el miedo a la gente porque asumimos todos que es un experimento. Y al decir que una cosa es un experimento y no, esto es una super práctica que tiene que funcionar y ya nadie quiere, a ver si no va a funcionar y tenemos un problema similar, aligera mucho eso y esa idea de ir probando, experimentando, probando, error, ajustando y similar. No obstante, ¿vale? Vais a necesitar, y creo que es un consejo también, como los que os he dado, todos estos que os estoy comentando, todo ya os he dicho, que tiene una profundidad bastante amplia. Y otra cosa más que os quería comentar es que necesitamos en el cambio ágil y extrapolable a lo que es simplemente una gestión ágil, ¿vale? Esto tiene un alcance bastante profundo, tolerarnos el error. Porque si decimos que la mejor manera de aprender es
cuando nos equivocamos, asumiendo que nos podemos equivocar y aprendiendo de aquello en lo que nos hemos equivocado, siempre que la equivocación sea más o menos controlada, es decir, no destruyes el universo, pues tenemos que asumir como que el error y manifestar que algo no está funcionando no es un problema, ¿vale? La gente se puede equivocar, lo entiende que tiene libertad para equivocarse y eso nos hace aprender, ¿vale? Si estamos en entornos como hay muchos sitios que cada vez que alguien se equivoca todo el mundo lo señala con el dedo e incluso que la gente va a intentar no equivocarse para que no te digan que has sido tú el que ha cometido un error, pues tendremos unas organizaciones súper de fachada en las cuales se pierde un montón de aprendizaje. Por tanto, no solo en lo que es gestión de cambio ágil, sino también lo que sería una gestión ágil aplicada a la creación de algo, es súper básico que necesitemos trabajar lo que es la cultura que se llama la seguridad psicológica. Es decir, seguridad psicológica a que puedo expresarme y contar que algo no está funcionando y la cultura está preparada para que se pueda decir y lo pueda asumir. Y luego os añadí ahí y con rendimiento, ¿eh? No es solo que pueda decir cualquier cosa, sino que además pensando en mejorar lo que es el rendimiento de mi organización. Que esto daría para otra conversación muy amplia sobre cómo medir el rendimiento, productividad, eficiencia, eficacia en entornos ágiles, ¿vale? Pero sí que vamos a necesitar eso, porque cuando no existe eso, normalmente tenemos problemas, ¿vale? Cuando a la gente le da miedo que le digan que alguien dice, pues yo no sé de algo, y digo, no lo quiero decir porque me van a decir que soy un ignorante, pues nadie va a preguntar. Y como no va a preguntar, al no tener esa seguridad psicológica, vamos a perder un montón de conocimiento. O si me siento incompetente a la hora de contar algo o a la hora de hacer algo, pues no voy a admitir los errores. O si me siento que me van a decir que soy un intrusivo, pues no voy a ofrecer ideas nuevas. Y si me van a decir negativo, pues no voy a tener críticas. Entonces, normalmente tenemos unas culturas tradicionales muy anti esta idea de seguridad psicológica, en la que todo el mundo tiene fachada e intenta decir que lo sabemos todo y somos los mejores y similar. Y cuando esta parte de la cultura no funciona bien, no solo en gestión del cambio tenemos un problema, si lo que estamos intentando es montar un modelo de trabajo, de cultura y similar, que se base en hacer algo que no está muy bien porque no lo sabíamos para aprender, para mejorarlo, lo que es la inspección y adaptación ágil de toda la vida, ¿vale? Entonces, es un punto bastante importante a tener en cuenta. Luego, un consejo más, ¿vale?, que os quería dejar, el quinto de la lista que os estaba dejando, es que un poco siguiendo la progresión, ¿no? ¿Vale? Estábamos hablando de que el cambio, os decía hace unos cuantos consejos atrás, tienes que hacerlo a pequeños pasos, porque asumir que yo soy capaz de poner en un papel o en un PowerPoint cómo van a suceder las cosas pormenorizadamente de aquí hasta dentro de mucho tiempo, como es un error muy frecuente que yo me lo encuentro un montón de veces, eso es absurdo, es aplicar un ciclo de vida en cascada a la gestión del cambio, que es un problema clásico en el cual no puedo hacer una predicción. Entonces, si tengo que asumir que el cambio funciona poquito a poco y yo no sé en el futuro qué es lo que puede suceder, si asumo que lo mejor es asumir, valga la redundancia, que puede haber errores y que eso me va a hacer aprender, ¿vale? Y que lo mejor es que experimente y pruebe cosas y vea el feedback de lo que he probado para poder experimentar nuevas cosas y que para eso, además, como decían todos los consejos, lo suyo sería asumir que el error está bienvenido, que es no que sea malo, sino que es algo que nos hace crecer, el error controlado, con rendimiento, como os estaba contando, pues es normal que todo esto me lleve a que una de las cosas que tenéis que tener claras, sobre todo los que estáis metidos en gestión del cambio ágil, o estáis transformando culturas ágiles, estáis en este camino y similar, que los frameworks que conocéis, como puede ser Scrum, Steam Programming, DSDM, pues es más antiguo y tal, o sea, bueno, el Management 3.0, cualquiera de los frameworks que estéis utilizando, que hoy consideramos bajo el paraguas ágil, tiene que ser eso, un framework con el que empezáis y os lo cargáis, romperlo, ¿vale? Scrum hay que romperlo, ¿vale? Todos los que yo es que me pongo los nervios cuando veo gente que empieza con Scrum y 17 años después sigue aplicando la misma plantilla, revisando Scrum para escrupulosamente seguir la guía de Scrum. Eso no tiene sentido. O sea, si tú no has roto tu Scrum, por poner un ejemplo, hablo de Scrum porque es lo que normalmente la gente utiliza más. Si tu Scrum de hoy es el mismo Scrum que el de hace 3 años, tienes un problema, no has aprendido nada, eso es que es imposible. O sea, rompe los frameworks, porque si no los rompes, es que no has aprendido y no os estás ajustando a lo tuyo. Los frameworks valen para empezar, los tenéis que romper. Olvidaos de ese tipo de cosas. Hay un concepto bastante útil para entender esto, de nuevo, me repito, con una profundidad bastante amplia, como para el tiempo que tenemos, y es el del Suhari, que algunos lo conoceréis, ¿no? De que empieza siguiendo la regla cuando desconozco algo,
pongamos el ejemplo que estamos hablando de Scrum, yo quiero tener una cultura ágil que se va a basar y toma como puente para arrancar lo que es Scrum, pues intento seguir la regla al máximo, repetirlo, pero tiene que llegar un momento en el cual la rompa, ¿vale? Tengo que romperla, pues decir, bueno, pues esto me encaja, esto no me encaja, esto sí, esto no, esto lo cojo, esto no lo cojo. Entonces, esto además es un pensamiento muy profundo que incluso no viene solo de agilidad. En Lean también hay un pensamiento muy similar en el sentido de que si estoy igual que estaba ayer, es que algo no está funcionando bien. O sea, o no estoy mejorando o no estoy aprendiendo que podía mejorar de lo que pasó ayer, ¿vale? Entonces, los frameworks los tenéis que romper cuanto antes, ¿vale? Enemigos de esto es, pues eso, no guiarse por el Suharí, cogerse los frameworks de libro y seguirlo uno detrás de otro, punto por punto, siguiendo al pie de la letra, tener auditores de agilidad, que es que ya pacha, o sea, llorar, ¿vale? Una cosa detrás de otra y similar. Las certificaciones es otro de esos cosas lacras de la humanidad últimamente, ¿vale? Las certificaciones también como una recompensa o como algo que dice que yo he hecho un curso, pero no como hemos llegado al punto que hemos llegado, que ya te la dan hasta en las tapas de los yogures. Y hay 200.000, como asumir que porque tengo una certificación sabemos, o asumir que porque una organización tenga muchas certificaciones ya es ágil, o sea, es absurdo, ¿no? Es que eso es no haber entendido absolutamente nada, ¿vale? Entonces las certificaciones sí, pero como, bueno, como complemento a haber pasado un curso, pero no como condición equivalente a ser ágil o a saber de agilidad, ¿vale? Tened cuidado con esos enemigos de esta idea, porque lo que tenéis que hacer es encontrar vuestra propia agilidad rompiendo los frameworks que ya existían dando vueltas por ahí. Si seguís utilizando el framework igual que lo utilizabais hace 17 años, mala pinta tiene esa agilidad. Y una cosilla, alguna cosa más de estas que os quería dejar, de estos 10 consejos que os estaba comentando, ¿vale? En el 6 que os había seleccionado, ¿vale? Quería hablar de otro, cambiando un poco de tercio, algún consejo más que os quería dar respecto al cambio. Y es que seáis optimistas, sobre todo los que estéis liderando los cambios, los que llevéis la gestión del cambio, los que estéis como agentes del cambio, los que lideréis hacia dónde vamos, cómo mejoramos y similar, intentar trasladar constantemente el optimismo respecto a que lo vamos mejorando, de que estamos mejor, si es que es así, o por lo menos resaltar las cosas que funcionan, ¿vale? Porque lo que nos pasa muchas veces es que nos metemos, sobre todo en hay organizaciones que son muy tristes, como dice mi amigo Domingo, que son los tristes, y al final la tristeza nos lleva a no tener una gestión del cambio muy óptima, pero que esto lo podéis trasladar a cualquier cosa. O sea, que yo tenga una organización optimista no equivale necesariamente a que vaya a tener una buena gestión ágil, pero tener una organización pesimista prácticamente me hace que no vaya a mejorar, ¿vale? Porque siempre nos vamos a meter en que todo está mal. Entonces, tenerlo como otro de esos consejos que os dejo, resaltar todo lo que sea algo que haya funcionado y que hayáis conseguido, apuntadlo como una tarea de resaltar que hemos hecho algo guay, algo mejor, que somos optimistas y que nos ha hecho, y fijaos lo que os, o sea, destacar los éxitos, ¿vale? Si no, ya os digo que os podéis acabar metiendo en un ciclo de mucho tiempo en el cual incluso se han hecho cosas buenas, pero que todo el mundo lo ve súper negro y como todo el mundo se acuerda solo de las cosas malas y como todo el mundo se le olvida lo bueno lo malo que tenía el pasado, pero siempre se acuerda de lo bueno que tenía el pasado y entonces lo que estamos haciendo ahora es súper triste y es lo peor, os podéis meter en un sitio muy oscuro en el cual al final es que nunca levantamos cabeza. Entonces, los que estéis gestionando el cambio, lo que lo lideréis, intentad poneros como responsabilidad en cualquier momento y como de manera frecuente destacar cualquier tipo de ventaja, cambio y éxito que hayáis tenido, ¿vale? Y en el número 7 que os quería dejar, de las cosas que os estaba diciendo que a mí me han funcionado, es que intentéis hacer visible todo lo que podáis de las nuevas cosas que estáis haciendo, ¿vale? Antes, que ya lo tenemos un poco más difícil por lo que está pasando de que estamos trabajando todos en online, yo siempre decía que uno de los mejores sitios para conducir el cambio o para trasladar una buena práctica, una idea o contarnos a nosotros mismos qué es lo que nos importa, eran las paredes. O sea, todas esas fotos que os he puesto ahí son todas fotos mías de sitios y de cosas que pegábamos nosotros en las paredes cuando podíamos pegar las cosas en las paredes. Ahora lo tenéis un poquito más difícil porque vais a tener que tirar más de reuniones informativas, de paneles compartidos en online y similar, pero bueno, la idea es subyacente la misma. Aunque no tenemos paredes, la idea es intentar constantemente darle visibilidad a las cosas importantes, ¿vale? Lo de las paredes era importante porque la pared era algo que veías, te pasabas por allí, te chocabas con ello, además era un espacio limitado, con lo cual tampoco podías poner 2 millones de cosas, tenías que centrarte
en lo más importante que queríamos mejorar en este periodo de tiempo. Y esa misma idea es una idea muy potente cuando estáis trabajando en gestión de cambio. O sea, no vale que si vamos a afrontar la próxima trozo de tiempo, el próximo sprint del cambio o la próxima semana, el cambiar, no sé, la temporalidad de los sprints o el concepto de historia de usuario o a trabajar la autoorganización, no vale de nada que hagáis un correo electrónico allí, un acta y no sé qué película con un documento y una historia y lo dejéis por ahí en un Confluence o en la herramienta de turno. O sea, es que eso es pasivo, ¿no? Tenéis que gestionar que los mensajes lleguen. Entonces, la idea esa de visualizar el cambio, esa idea de radiador de información en el cual yo llego y sin preguntar me está llegando la información, es súper poderosa. La hemos trabajado de siempre y ahora la seguimos trabajando. Lo único que la vais a tener que elaborar un poquito más en el sentido de que con los medios online pues hay que ser más activo en ese sentido, lo cual pero no quita ni ápice de la misma idea subyacente. Pero si queréis tratar algo potente, tenéis que intentar hacerlo, entre comillas, lo más visual posible, ¿vale? Y otro consejo más del octavo, ¿vale? De esto que os estaba contando, ¿vale? Os he dejado aquí que para llegar al éxito antes tendrás que superar valles que aparentan fracaso. Esto es uno de los sitios donde, en mi experiencia, la mayoría de la gente aquí acaba su camino de cambio ágil. Y es que todo el mundo está esperando que todo sea maravilloso y al primer bajón, todo el mundo dice, sálvese quien pueda, volvamos a lo antiguo. Y esto es una cosa que es así. Y cualquier cambio. Esto no es que pase solo con la agilidad, esto pasa con la agilidad y pasa hasta si tú quieres ponerte en forma para correr un maratón. O sea, es que tienes que pasar por periodos en los cuales dices, estoy sufriendo, o las cosas no están saliendo, o estoy desconcertado, o estoy metiéndome en un sitio nuevo, por lo tanto no tengo tanta información y tengo inseguridad. Si al primer fracaso bajón no lo tomamos como sálvese quien pueda, pues probablemente, y no es que sea probable, es que lo digo yo porque lo he visto, pero muchas veces, más si encima le metéis una cultura de poca seguridad psicológica, como os comenté antes, en la cual todo el mundo está señalando con el dedo a ver quién se equivoca, pues tenéis una combinación perfecta que justifica o que le da sentido a por qué, así a ojo muy entrecomillado, 8 de cada 10 empresas medianas grandes que intentan cambiar su cultura tradicional a ágil se quedan en el postureo ese que os conté al principio. Porque esto no lo superan. Porque estamos más pendientes de ver qué está pasando, a ver quién se ha equivocado para decir que esto no funciona y echar la culpa a alguien, que intentar asumir que va a haber bajones y que hay que trabajar para superarlos, ¿vale? Eso de gestión del cambio de toda la vida, y ya os digo que en la agilidad funciona exactamente lo mismo y es una de las fuentes y motivos y causas más probables para que esto no pase de los 3 primeros meses, ¿vale? Lo de que se espera muchas veces que intentemos que en 2 segundos esto vaya para adelante. De hecho, pasa mucho, lo vais a ver, ¿vale? Y hay muchos efectos de esto, ¿eh? Hay un montón de gente que cree que esto es como el antiguo crecepelos o el inglés con 10 palabras o me pongo en forma con la dieta del no sé qué, ¿vale? Y esto no funciona así. O sea, no funciona ni en el crecepelo, ni funciona con el inglés en 100 palabras o en 10, ni funciona con la dieta mágica. O sea, es que la historia, yo no sé si de la humanidad, es que siempre ha sido así. Siempre hemos querido buscar a grandes problemas soluciones mágicas y siempre ha habido alguien para intentar vendérnoslas y ha hecho negocio. Entonces, pues yo qué sé. Aquí cada uno es cada uno, pero quien lidere el cambio tendría que asumir esto. Ni se va a hacer en 2 segundos, ni se va a hacer sin sufrimiento. O sea, va a haber sufrimiento antes del éxito y no se va a hacer en poco tiempo, como os he contado antes. Esto va a pasar, ¿eh? De hecho, hay una curva que yo utilizo mucho, que es esta de aquí, para contar esto de aquí, que es una curva que se llama la curva emocional del cambio. Hay muchas de estas, ¿eh? Y no son exclusivamente de agilidad. Pero esta curva a mí me gusta especialmente porque dice que cuando hay un cambio, esto yo le suelo llamar el efecto novedad, ¿no? Cuando vamos a cambiar de algo, yo que sé, pones una herramienta nueva, pones lo que sea nuevo, no tiene por qué ser algo tan profundo incluso como la gestión de un cambio cultural, pues todo el mundo se viene arriba, o no todo el mundo, pero hay un grupo importante que se viene arriba, porque además no tienen ni idea de lo que se van a enfrentar, que eso es lo que se llama optimismo desinformado, pero bueno, va pasando el tiempo y dices, joder, pues resulta que para ponerme en forma tengo que salir a correr. Y antes solo tenía en la cabeza que molaba estar en forma, pero cuando empiezo a darme cuenta de lo que supone estar en forma y que tengo que hacer un esfuerzo, pues empiezo a ponerme pesimismo porque ya sé lo que me cuesta eso. Vale, soy pesimista y hay un sitio que se llama el Valle de la Desesperación, que es el cual dices, estoy abajo del todo porque antes he trabajado de una manera, trabajo de otra y me siento incluso que estoy peor e incluso puede ser que esté haciendo cosas con menos eficiencia, eficacia, valor, bueno, un caos.
Y si no soy capaz de superar y tirar para adelante, probablemente, y no probablemente, es que ya lo digo yo, porque yo lo he visto, que gran parte de los cambios ágiles, de las gestiones de cambio de culturales ágiles, ahí se quedan en ese valle y ya no salen de ahí. Si seguís, como me ha pasado en los sitios que sí que estamos trabajando y llevamos mucho tiempo y hemos tirado para adelante, pues llegará un momento en el cual eso se le llama optimismo informado. Es decir, ahora ya lo veo y además sé lo que es esto. Hemos pasado por ahí. ¿Vale? Pero ese camino lo va a tener que pasar a todo el mundo. Y incluso además es incluso más profundo, ¿eh? Porque probablemente esto no sea así, sino que sea así. O sea, habrá cambios, bajones, cambio bajón, cambio bajón, cambio bajón, y habrá que acostumbrarse a eso porque el cambio es constante, es para siempre y funciona relativamente de manera similar casi siempre, ¿vale? En lo que refiere a aspectos emocionales, bajones y subidones. Entonces es un tema que tendríais que tener claro si queréis que esto tenga sentido. Y esto además pues lleva tiempo. Yo recuerdo una diapositiva que no es mía, que se está de aquí, que es le hice yo la foto en uno de los congresos, la conferencia más grande en agilidad que hay en el mundo, es una que se hace, o hacía, porque este no se ha hecho en Estados Unidos, que se llama Agile, que normalmente yo iba todos los años menos este, obviamente, y esta foto que tenéis aquí es una charla, y la he puesto para que no parezca que soy yo el único que dice esto, y hablaba de eso, del rango ese de entre 3 y 5 años para llegar a ver que estamos cambiando y nos va bien y tener impulso y empezar a ser optimistas. Y entonces esto lo pongo también, y no pongo una transparencia mía, sino también para complementar la información. Ya os digo, esta foto la hice yo de esta diapositiva, de esta presentación que fue en Washington en el 2019. Y esto lo ponía porque por alguna razón extraña, que psicológicamente podríamos profundizar, pero no voy a entrar, queremos que los cambios ocurran ya. O sea, si quiero estar en forma, quiero estar mañana. Si quiero adelgazar mañana. Si quiero aprender inglés súper mágicamente, lo quiero mañana. Si quiero que me crezca el pelo con el crecepelos universal, lo quiero mañana. Y esto no funciona así, porque nunca ha funcionado, no solo en una cosa tan profunda como es una gestión ágil y una cultura ágil, que encima involucra a un montón de gente, porque fijaos que lo que os estoy contando incluso son ejemplos que os pongo que aplicarían a una única persona, pero en este caso estamos hablando de que es el cambio cultural de un montonazo de gente. Entonces, no va a suceder así. De hecho, cuando yo más tiempo llevo trabajando de los últimos sitios en los que he ayudado, que es GMV en centros de control de satélite, pues ahora mismo iremos para el 4.º año y a partir del 2,5 ya fue cuando lo vimos muy potente y ahora va muy disparado, pero ya os digo que ha tenido que pasar años. Esto no se hace de la noche a la mañana y si alguien os vende que es capaz de transformaros una cultura tradicional en una ágil en 3 meses, pues habréis caído en el vendedor del crecepelos universal. Para tenerlo presente, cada uno que haga lo que quiera, pero que esto es así, ¿vale? Y esto es una cosa que además va a llevar esfuerzo. Y va a llevar esfuerzo y va a llevar ese bajón que os decía, el bajón ese del valle de la desesperación, y hay que asumir que eso va a pasar y que esto se supera con el esfuerzo. Pero es que lo del esfuerzo es que me llama la atención tener que contar esto tantas veces cuando la gente me pregunta que le hable sobre gestión del cambio ágil, porque es que me parece que es súper obvio, pero alguien puede pensar que si mañana de estar en una vida sedentaria se le pasa por la cabeza por tener un sentimiento de urgencia como el que os he dicho, que puede ser el sentimiento de estoy perdiendo mi salud, y que ese sentimiento de urgencia le promueva el cambio de intentar estar en forma y que para estar en forma decida ponerse como objetivo correr un maratón, después de no haber corrido en 20 años, ¿vosotros creéis que eso se puede hacer sin un esfuerzo grandísimo y podéis aplicar eso a cualquier cosa? Pues entonces, ¿por qué no? Es que me llama mucho esto la atención. No sé por qué entendemos, o muchas organizaciones entienden, que prácticamente sin esfuerzo casi y en muy poco tiempo van a conseguir cambiar su cultura. Y eso no es así. ¿Vale? Y si es así, pues ya os digo, quedaremos en lo del dibujito ese que ponía yo con los POSIT, pegaremos POSIT por ahí, seremos pone POSIT, pero no tendremos una cultura ágil, tendremos POSITs, ¿vale? Bueno, ya ni siquiera POSIT, ahora son digitales, ¿vale? Entonces, cuidado con esa parte de ahí, ¿vale? Y en relación a esto, ¿vale? Vamos con el 9 de los 10 que os quería dejar, y en el 9 os quería decir esto de que tengáis también en cuenta que es una cosa que yo la cuento en mis selecciones que hago de consejos de muchos, pero por hacer una selección de lo que me parece más importante que yo le contaría o le cuento a la gente a la hora de afrontar un cambio cultural, en el caso específico de aplicarlo a agilidad, tened en cuenta de que vais a tener gente que no va a apoyar el cambio y no lo va a apoyar nunca, ¿vale? Que hay mucha gente que se frustra cuando se encuentra está en una organización que está cambiando la cultura y encuentra lo que le llamamos los haters, ¿no? Los haters del cambio.
no lo toméis como algo frustrante, que hay mucha gente que se frustra porque, joder, esta gente no me entiende, esta persona, y voy a que se lo explico, porque es que hay gente que por mucho que se cuente no lo va a entender, y no os frustréis con eso. Si el problema no es ese, el problema es que os mováis, ¿vale? El verlo como porcentaje, no lo veáis como binario, verlo analógico. Esto es una curva que es la curva hasta antiquísima, que es la curva de Rogers, no de Steve Rogers, la curva de Rogers. Y en la curva de adopción, una que decía, pues bueno, al principio ahí se meten en los cambios la gente muy innovadora, luego los early adopters, luego la gran mayoría y tal y cual. O sea, lo que tenéis que tener es una mayoría fuerte de gente que apoye el cambio, pero siempre vais a tener los que no hace falta ni que se lo cuenten porque van a cambiar porque le viene de serie y los que nunca van a cambiar. Lo importante es que manejéis ese porcentaje. Pero además quería añadiros una cosa más, y por eso os ponía, y este consejo número 9 se llamaba Aprende de los haters del cambio. Y es que aprendáis de los haters del cambio, porque en mi experiencia no es siempre y cuando los haters del cambio no supongan un porcentaje que esté poniendo en peligro lo que es el propio cambio, siempre que eso no pase y os mováis en un porcentaje en el cual mayoritariamente la gente sí apoya el cambio o no esté en contra de él y por lo tanto podamos tirar hacia adelante, podéis sacar un montón de información de los haters del cambio. Si es que es súper importante. Yo he aprendido mucho de los haters del cambio. Yo en los sitios en los que mejores hemos hecho las transformaciones ágiles, o más hemos avanzado, quien mejores consejos o una fuente muy importante de buenos consejos siempre ha sido la gente que estaba en contra del cambio, que era la que te decía, pero es que no sé qué, y dices tú, ahí va, eso no habíamos caído. Es que no habéis contado, ahí va, no hemos caído. O sea, no veáis a los que intentan minar el cambio solo como, no los veáis como algo contra lo que luchar, sino tomarlo como algo en lo que apoyaros. Este tema, bueno, ya os digo que daría para mucho más tiempo, pero me parece muy profundo que lo interioricéis, ¿vale? Y de hecho, darle sitios para opinar. Nosotros utilizamos mucho los link office, que son como open space, reuniones sin agenda, abiertas, en las que pueda hablar todo el mundo, que es muy importante que lo hagáis. Que también los utilicéis para el consejo ese que os dije de intentar visualizar, porque necesitáis fuente y canales para que se transmita la información de en qué situación está, de qué estamos hablando y similar. Y de que es como para que se tantee, ¿no? Porque claro, el cambio no puede venir de arriba abajo, tiene que venir de abajo arriba o de arriba abajo o de los dos, pero no, claro, más si estamos haciendo una gestión de una cultura como la que queremos, ¿no? Que es muy autoorganizada. Entonces, montar link office que os van a ayudar bastante a escuchar a todo el mundo, incluyendo los haters del cambio, que son una de las fuentes importantes a escuchar. Y vamos con el 10º, de los 10 que os iba a dejar, vamos con el último. Y en el último, pues también como gestión de expectativas, porque a mí no me parece mal decirlo, pues hay que ser realista. No todo el mundo va a ser ágil, o no todo el mundo va a ser súper ágil, o no todo el mundo va a tener una cultura ágil súper importante y súper top, y es así. Si alguien no, si es que volvemos a lo de mismo, si esto son cosas de sentido común, si es que lo de la gestión del cambio es sentido común aplicado a, en este caso, a agilidad. Pero es así, o sea, vamos a ver, yo qué sé, tú quieres ser corredor de maratón, pero puedes llegar a correr el maratón. También puedes llegar a no correrlo, aunque te pongas en forma. Pero tampoco puedes esperar que después del esfuerzo de entrenar vas a ser el campeón del mundo de maratones. También es que eso es así. O sea, va a haber un baremo, ¿no? Está claro que todo lo que yo trabaje en mejorar me va a mejorar, pero tengo que ser realista de que dependiendo de mi estado de forma y de las horas que le eche y del bagaje que traiga, podré llegar más lejos o mucho más lejos o menos lejos. Y eso tenéis que asumirlo, y hay que ser realista, o sea, no tiene que frustrar, o sea, no me puedo estar comparando con la organización X, que son 10 que hacen aplicaciones móviles cuando soy una administración pública, ¿vale? Tenéis que ver dónde os estáis moviendo, luchando para mejorar, pero siendo realista. Y esto también, este consejo lo dejo también porque hay mucha gente que se frustra mucho en el reto. Que no hemos conseguido, no lo conseguimos, pero es que hay sitios que no lo hemos conseguido. O sea, si yo llevo 40 años sin hacer ejercicio y tengo un sobrepeso que te mueres, pues puedo ponerme en forma, puedo quitarme el sobrepeso, pero llegar a ser un campeón de un maratón puedo, pero es muy difícil. No es imposible, por supuesto, pero probabilísticamente es mucho más complejo. Entonces tenéis que ver dónde estáis. Yo me hice un gráfico hace mucho tiempo para contar esto, en el que intenté por lo menos recoger cuáles eran los parámetros que yo analizaría para ver cuál puede ser mi futuro ágil. O sea, de si voy a correr maratones, me voy a poner en forma o voy a ganar maratones, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que no todo el mundo tiene los mismos clientes ni el mismo negocio. Es decir, hay sitios que hacen un producto y lo venden a un montón de gente y hay gente que hace cosas que le piden sus clientes, con lo cual sus clientes, la típica gestión subcontratista de toda la vida, pues influyen mucho si van a trabajar, pues yo ahí tengo un bagaje que es más difícil de superar. Y no todo el mundo tiene la misma necesidad, ¿vale? Hay gente que le viene el sentimiento de urgencia, le viene porque es que dice, no es que lo tengo que buscar, es que me ha llegado.
es que me he dado cuenta que mis competidores me están indirectamente diciendo que o cambio o es que me voy del mercado. Hay gente que, por ejemplo, una administración pública, pues esa necesidad o sentimiento de urgencia, pues no es lo mismo a que tú te estés moviendo en un entorno, como me ha pasado a mí con muchos sitios en los que he trabajado o los que he ayudado o colaborado, en los que me han dicho, oye, mira, es que hay que cambiar porque es que resulta que es que nos vamos del mercado directamente. Pues eso influye mucho. Y el legacy, o sea, no lo mismo, claro, si lo ponemos en el Happy Path, estoy haciendo aplicaciones móviles en una startup que hemos montado hace 6 meses y con un código súper maravilloso, no es el mismo caso que como con sitios concretos en los que trabajo yo ahora mismo, que son 3 millones de líneas de código. Entonces no es lo mismo. Digo, esto concretando a gente que trabaja en tecnología nada más. La constancia, lo mismo. Vamos a ser capaces de pensar que esto no se va a acabar en 1 año, ni en 2, ni en 3, sino que va para mucho. O incluso si hay un liderazgo de cambio. O sea, para aguantar esos bajones del valle hace falta alguien fuerte tirando arriba que diga, oye, que yo voy a apostar por esto y los valles de la desesperación no van a hacer que me frene, ¿vale? Bueno, me daría un montón de cosas más, pero quería sintetizaroslo en las 10 cosas que a mí me parece que como consejos para profundizar un montón en ellos, porque después, detrás de cada ellos hay mucho, me parece que tendríais que trabajar, ¿vale? O me parece importante que tenerlos en la mente. Y ya casi como conclusión, sí que deciros que si queréis seguir con esto, porque lo de la gestión del cambio, me repito y me vuelvo a lo que dije al principio. Me quiero creer que tampoco es del todo cierto, que tenemos un conocimiento de lo que es la cultura ágil, más o menos. Creo que de la cultura ágil no lo tenemos tanto y sí que tenemos muchos frameworks conocidos, certificaciones y rollos así. Pero hay un reto todavía más grande que no se está trabajando tanto, quizá porque, bueno, por las razones que sea, y que es el reto muy fuerte, y es el reto de la gestión del cambio, de cómo vamos a gestionar el cambio, ¿vale? Es un reto muy, muy, muy fuerte. Y sobre eso hay mucho trabajo hecho por ahí. No solo en agilidad, mataros a leer cosas por ahí, porque hay mucho, mucho, mucho. De hecho, yo sin haberlo leído antes, habiéndolo leído después, por ejemplo, todo lo que cuenta Kotter, yo me lo volvería a leer 17 veces, ¿eh? De hecho, eso que os he puesto ahí es un tipo que se llama Kotter, uno de los autores más famosos en gestión del cambio. Yo he leído y aprendido mucho de él y he aplicado mucho. E incluso lo más curioso es que había cosas que he descubierto o hemos visto que nos han funcionado, que las hemos aprendido nosotros mismos por prueba y error nuestro, que luego cuando hemos leído cosas de Kotter estaban, ¿eh? Fijaos, el sentimiento de urgencia ya lo decía Kotter. El Kotter que os digo que es un autor, el autor de referencia en gestión del cambio, no en ágil, ¿eh? Gestión del cambio en general. Ya decía lo del sentimiento de urgencia, decía lo que tenía que haber un equipo guía, que tenía que haber una visión de hacia dónde vamos, que se tenía que comunicar, lo de los link coffee, obviamente Kotter no habla de los link coffee, pero los link coffee me enganchaban ahí, ¿no? De que la comunicación tenía que haber, de que no te podías quedar solo en los 7, 8 que arrancan esto, que todo el mundo tenía que estar capacitado para tirar del cambio, que los triunfos a corto plazo había que comunicarlos, acordaos eso que os decía, ¿no? De no caer en la tristeza y en la pena. Y que no disminuyera la intensidad, que es otro clásico, que no lo he puesto entre los 10 puntos, eso que os he dicho antes, pero podía estar, ¿no? Que esto al cambio es como una bici, ¿eh? Arranca al principio y dejó pedalear me cuesta, pero llega un momento en el que vas pedaleando y parece que no te cuesta y la gente tiene la tentación de dejar de pedalear y cuando deja de pedalear se para la bici y vuelve a arrancar, ¿vale? Entonces, ya digo, leer bastante sobre eso. Si no, de todas maneras, pues yo tengo en el canal de YouTube mío, que se llama Javier Garzás, pues tenéis un montón de vídeos de todas estas cosas que más o menos para intentar difundir el conocimiento voy dejando. Y gran parte de lo que os he contado también, si lo queréis en libros, en los 2 últimos libros que tengo, el último es el de 23 historias de equipos ágiles, ese hay un montón de lo que os he contado, lo dejé escrito en ese libro y también en el de PeopleWeb. Y nada más, si queréis continuar, pues ahí os dejo mi red de contacto, en mi blog que es javiergarzas.com, pues están los contactos míos. También dentro de poquito, en noviembre, tenemos la PeopleWare and Agile Management, la PAM 2020 online que vamos a hacer. Por si alguno está interesado, es PeopleWare-Agile Management, agilemanagement.com. Y nada, cualquier cosa, pues esto es un maravilloso camino profundo por recorrer y espero que os haya ayudado. Y si tenéis alguna cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias, Javier. La verdad es que ha sido muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta? Aunque no tenemos mucho tiempo, si la gente sigue añadiendo preguntas, lo que haremos será pedirle a Javier, se las pasaremos y pedirle que escriba un pequeño artículo contestándolas. Y ya que nos informes un poquito más de ese evento que tiene muy buena pinta. Javier, nos preguntan qué porcentaje de las empresas en las que has implantado esa cultura Agile sigue aplicándolo después del tiempo. O sea, esto a ojo, ¿eh? A ojo yo creo que tienen éxito, en mi opinión,
y yéndome voy a hacer el porcentaje en medianas grandes, ¿eh? Las pequeñas startups y eso no las voy a meter aquí porque eso es otro porcentaje diferente porque normalmente casi que le viene de serie, pero de mediana a grande yo creo que tienen éxito, en mi opinión, o mejor, no tienen éxito, a ojo, 7 de cada 10 no lo consiguen, se quedan muy superficial. O sea, así a ojo un 30% de lo que yo he trabajado y visto, no hablo solo de lo mío, realmente hace un cambio cultural fuerte en agilidad. El resto es mejoras, ese otro 70 por ahí por ciento que así a ojo más o menos mejora bastante, pero es gente que pues quizá muchas veces por el volumen, por los clientes, por falta de necesidad, pues tampoco es un cambio muy significativo. De cara a la galería, pues sí, vas a ver mucha certificación, mucho Scrum y tal, pero mucho Jira por ahí puesto, pero como cambio de verdad profundo de lo que es una cultura ágil es mucho más difícil por las connotaciones que tiene. Muy bien. Y bueno, desde Wellington siempre intentamos sacar algo de cada webinar. Y como este Future PMO iba a estar todo centrado en superhéroes, nos gustaría hacerte una pregunta. Si tú fueras un superhéroe, que yo sé que a ti esto también te va, si tú fueras un superhéroe y tuvieras un superpoder, el superpoder de viajar al pasado, de viajar en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Al Javier Garzas de hace 15 o 20 años, cuando empezaba a trastear con Agile. Joder, qué pregunta más profunda Ah, acabo de hacer, amigo. ¿verdad? Pues yo creo que me hubiera dado el consejo de no haberme frustrado tanto cuando veía cosas obvias que eran obvias de gestión ágil y era muy difícil llevarlas a la realidad. O sea, me hubiese dado el superpoder de la no frustración fácil respecto a la gestión del cambio. Creo que me hubiese hecho entender mejor las cosas o no haber pasado malos momentos en su momento, ¿vale? Muy bien. La verdad es que es difícil. Cualquier cambio que afrontemos, tanto en la vida personal como en los proyectos, son un reto. Y bueno, pues el tema de controlar la frustración es muy importante. Pues hasta aquí por hoy. Yo os doy las gracias a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias, Javier, por haber participado en esta Future PMO Academy Learning Week. Os invito a todos esta tarde a las 5:30 hora Reino Unido, 6:30 en España, a que vengáis al evento de networking que tenemos preparado. Tenemos 2 salas, una en inglés y una en español, para que todos podamos hablar en el idioma que mejor nos encontremos y podamos debatir sobre todo sobre agilidad, métodos tradicionales, bricolage, todo lo que os apetezca comentar. Todavía podéis registraros en nuestra web. Y por lo demás, nada más. Muchísimas gracias a todos. Javier, de nuevo, mil gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y espero que lo paséis bien y estéis bien. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias.